Hola, profe, esta es mi exposición sobre los periodos de la danza. ¿Qué épocas o qué periodos surgieron o en qué momento se dio, en qué periodo se dio? Y las manifestaciones más importantes que de allí se desprendieron. Entonces, el primer periodo de la danza fue el periodo primitivo, pero antes de hablar de él, quiero pues expresar que la danza es un arte sin nacionalidad prácticamente. La danza surge desde el inicio por la necesidad que tenía el ser humano de comunicar, de expresar sus sentimientos, sus emociones, qué sentían, cómo se sentían, el por qué lo sentían, sus necesidades de apareamiento, la curiosidad del ser humano ante el cuerpo de la mujer, el cuerpo del otro. Es por esto que la danza se estudia a nivel de una evolución en tiempos. El primer periodo que vamos a encontrar es el periodo primitivo. Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse y expresar sus necesidades, ¿no? Entonces esto lo empezó a hacer a partir del cuerpo. Cómo me muevo, qué siente el otro. Entonces, los primitivos empezaron a danzar desde los movimientos de los latidos del corazón, es decir, ellos escuchaban los latidos del corazón, los pasos, la misma respiración, y desde allí con esto, parece ilógico, pero con esto ellos empezaron a danzar. Ellos celebraban manifestaciones como nacimientos, partos, apareamientos unos con otros, bodas entre ellos mismos. Entonces todo esto lo llevaban a la danza. Tenían un movimiento de danza como un movimiento ritual, digámoslo así. Entonces celebraban, bailaban, ceremonias de fecundidad, ceremonias de caza, cuando les iba bien en la caza, cuando les iba bien en la pesca. Todo esto ellos lo celebraban, y más que todo lo celebraban alrededor del fuego, porque como eran primitivos, hacían ruidos con los mismos movimientos del cuerpo, chocando piedras, raspando palos, y estos movimientos llamaron su atención, y allí fue donde empezó a surgir esa danza. Luego seguimos a la danza de la antigüedad, que se desprende todo lo que tiene que ver Egipto, Grecia y Roma. Entonces aquí ya todo se empieza a desprender por las manifestaciones de las ceremonias que ellos celebraban al faraón. El faraón en esta época, lo que fue Egipto, Grecia y Roma, siempre todo giraba en torno al faraón, porque representaba como la resurrección, pero a la misma vez la muerte del dios Osiris. Entonces, ¿por qué fue tan importante? Porque empezó todo a surgir en movimiento al dios Osiris. Y la danza también empezó a tomar mayor fuerza porque los filósofos que viajaban mucho a Egipto, a Roma y a Grecia empezaron a aplicar todos sus conocimientos, entonces ya no veían la danza como la respiración, los movimientos del corazón, sino le empezaron a dar una estructura muy chévere a toda la danza. Entonces aquí la danza empezó a coger mayor fuerza. Por ejemplo, en Grecia todo giraba en torno al dios Dionisio, que era el dios griego del vino y la embriaguez. Entonces, ¿qué pasaba? En esta época las mujeres tomaban mucho vino y en las noches salían a la montaña y danzaban con sus movimientos un poco exóticos, sexuales, a atraer a los hombres, y por eso surgían muchas manifestaciones como las orgías, y dentro de esas orgías se fue plasmando mucho la danza, entonces la llamaban como una danza más sexual, más del cuerpo, de la atracción. Realizaban muchas danzas de éxtasis, utilizaban muchos mitos, mucha música, y eran bailadas y representadas por las mujeres y los hombres, pero más que todo en la parte sexual. En Roma, por otro lado, la danza la vieron más como una danza peligrosa y sospechosa. Entonces aquí fue donde nació la famosa pantomimia o mímica, que es la famosa danza con el cuerpo gestual, movimientos, pero sin una sola palabra ni sonidos. Esto es lo que llamamos la mímica. Luego ya en la edad media, la iglesia toma un papel muy fundamental e importante en la danza, porque la iglesia empezó a no permitir
ciertos tipos de danza porque lo veían como pecado. Y recordemos que en el Renacimiento todo surge en lo que tiene que ver con lo religioso. Entonces la iglesia fue muy marcada allí porque ya no veían a la danza con buenos ojos, ¿no? Las manifestaciones y las celebraciones se hacía todo en ritmo o digámoslo así, en torno a la iglesia. Entonces la iglesia no veía la danza con buenos ojos, la veía muy sexual, la veía con malos ojos. Entonces hubo un momento en que la iglesia cerró totalmente la danza y no permitían que la danza fuera una expresión del cuerpo, del sentimiento y del ser humano. Los europeos hacían mucho lo que llamaban la danza de la muerte, entonces esto no gustaba mucho para la iglesia. Ya luego en el periodo del Renacimiento, que aquí se ven involucradas la corte italiana, la corte francesa, incluyeron la danza como una danza social, para recuperar un poco así tanto golpe que le había dado la iglesia en el periodo pasado. Entonces ellos veían la danza como más social, más teatral, más de música, más de instrumentos, más de sonido. Y aquí es donde entra la famosa Catalina Medeschi. Sabemos que Catalina tuvo sus primeros pinos en ballet, ella también fue la que dio sus primeros pinos para crear el tenedor, lo que ahora hoy en día llamamos el tenedor. Fue la primera mujer en empoderar, digamos así, el ballet, que no le tenían mucha fe, pero ella fue una de las pioneras que empezó a dar sus primeros pinos en ballet. Ella se casó con una persona muy adinerada de esa época, entonces eso también le ayudó a que cogiera gran parte de poder en esa época, ¿no? Catalina cumple un papel muy importante en esta época porque ella hacía una especie como de eventos o manifestaciones de ceremonias donde incluía mucho teatro, mucha mascarada, muchos movimientos del cuerpo, también incluía ballet y esto llamó mucho la atención. Luego de ella surge el Rey Sol, ¿no? El Rey Sol también cumple un papel muy importante porque fue el primer hombre en sacar adelante el ballet, y dio muchos pinos y ayudó mucho, porque es que gracias al Rey Sol es cuando el ballet renace. Viene de aquí la película que tanto nos ha gustado, que yo personalmente me la he visto 3 veces y me encanta, y es donde él le dice, bueno, vamos a llevar el ballet más allá y no lo vamos a ver solo como algo teatral o de fiestas, sino vamos a poner algo serio. Ya luego vienen coreógrafos de ballet, pero entonces esta parte de este periodo es muy importante porque aquí es donde surge el ballet clásico. Luego está ya la danza del siglo XIX, que es cuando surge el ballet romántico, ¿no? Y refleja todo el culto de la bailarina, la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entonces se daban muchas manifestaciones del hombre como el bailarín entre lo terrenal, lo espiritual. Ya aquí la iglesia no estaba tan marcada, se empezaron a ver manifestaciones culturales de que si el ballet sí era arraigado de Italia o era arraigado de Francia, bueno. Y por último está el periodo o la danza del siglo XX. Esta todos sabemos que surge después de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia también adopta un ballet coreográfico. Empiezan a haber composiciones o manifestaciones rituales, manifestaciones de la danza moderna. Y aquí es donde entra una pionera muy importante que creo que es la señora Isadora, no sé si lo pronuncié bien, y ella es la que incorpora este ballet ya como un ballet moderno. Ya entonces se usa el tutú, ya se usa entonces la baleta. Y por último ya está pues del mismo siglo XX la danza, ya vienen otras danzas, entonces se desprenden las danzas ya latinoamericanas, ya cada país empieza a culturizar su danza. Está la danza mestiza, la danza de los indígenas de cada pueblo. Por ejemplo, acá en nuestro país, sus culturas, sus indios, sus tribus. Entonces ya cada país empieza a tener sus manifestaciones internas, cada país. Por ejemplo, Latinoamérica, también está Europa. Está todo lo que tiene que ver en mismo Europa, España. Ya cada país empieza a involucrar sus manifestaciones, sus esculturas, y ya la danza no se ve con los mismos ojos, porque ya la danza
entra a ser un lenguaje universal. Yo por eso al principio de mi exposición inicié con esta frase que dice, la danza es un arte sin nacionalidad, porque todo el mundo habla de danza, todos bailamos danza, todos nos expresamos con danza. Es un arte muy lindo porque expresamos sentimientos, pasiones, emociones, podemos hablar con el cuerpo. Entonces la danza se empieza desde lo primitivo hasta el siglo XX con unas manifestaciones hermosas y que cada una deja un paso muy arraigado al final de la misma. Listo, profe, ojalá te haya gustado. Gracias, chao.